Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Carrera 535. 10ª fecha de la temporada. 17ª vuelta de Olavarría. 19 de agosto de 1973. Organizaba el Automoto Club Olavarría, fiscalizaba la CADAD, el circuito semipermanente de Olavarría de 17 kilómetros 450 metros, 2 series de 6 vueltas cada una para totalizar 104 kilómetros 700 metros y la final a 14 vueltas para un recorrido total de 244 kilómetros 300 metros. Actuaban como comisario deportivo Pedro Lapadú, director de la prueba Alberto Hipólito, comisario técnico Carlos Benedetti y cronometrista Honorio Bedoya. El total de los premios en efectivo para los volantes era de 77.880 pesos, correspondiendo además un 3% para la Asociación Argentina de Volantes y otro 3% para la CADAD, por una suma total de 2.336,40 para cada uno. Parece que Monguzzi se trajo un avión hoy, pero yo le tengo más miedo a los hermanos Suárez porque ese auto viaja muy fuerte y no se rompe nunca. Junto al camión de Ford, con una radio en una mano, cronómetro y papeles en la otra, el incansable Oscar Aguilucho Gálvez confiaba su opinión minutos antes que la primera serie inaugurara la mañana en Olavarría. Las presunciones de Oscar eran las lógicas y difícilmente pudiera prever las cambiantes características de una carrera que se transformaba en final de una de las viejas luchas de Ford versus Chevrolet y que para el mejor anecdotario del TC se definía en la última curva de toda, cuando Rodi Marinkovic arruinaba todo el trabajo con un trompo justito ahí y le dejaba la carrera en bandeja a un Nasif sin errores. Como si las palabras de Oscar Gálvez hubieran resultado agoreras, Monguzzi apenas recorría 500 metros de la primera serie, con los 6 cilindros en perfecta armonía. Los Suárez, a su vez, también eran una estrella fugaz en la final, cuando apenas recorrían una vuelta en punta, para luego detenerse por una válvula, aunque acreditara por lo menos la segunda serie a su favor, mostrando, como siempre, notable supremacía. Y aunque la risa última era de Ford, puede decirse que Olavarría marcaba en gran parte de la carrera el progreso experimentado por los Chevrolet, erigidos sin duda en los autos del día. Empezaba Carlos Marinkovic con una primera serie, donde se escapaba de entrada y era inalcanzable. Lo secundaba allí un inesperado Cupeiro, que por primera vez en el año se encaramaba sin problemas a la lucha por la punta, a pesar de largar desde atrás. Estaba también Rodi Marinkovic, segundo en la segunda serie, y por fin Jorge Martínez Boero, de cierta forma el héroe frustrado de la jornada. Y la pregunta es, ¿por qué héroe? Porque en su serie tuvo problemas con la caja y quedó por lo tanto relegado a las últimas filas de partida en la largada de la final. Superando autos y manejando con verdadero ritmo, se fue acercando en la final al puntero Marinkovic, que parecía imbatible hasta ese momento. Y cuando este se quedaba sin tercera, Martínez Boero quedaba como jockey que solo debe rematar su brillante faena en la recta final. Y lo venía haciendo tal cual. Solo que cuando faltaba apenas una vuelta y media para terminar y ganar, por lo tanto, su primera carrera en el TC, sucedía lo inesperado. Se rompía una llanta trasera en plena curva y el auto siguió rodando sobre el disco de freno y arruinando así el final que parecía cantado. Quedaban entonces en la lucha por el primer puesto Rodi Marinkovic y Nasif Stefano, que durante toda la carrera venían prácticamente empatando en los tiempos, si bien separados en el camino, por haber largado en distinta fila, cada 10 segundos. Rodi Marinkovic venía adelante y Nasif atrás, a 9, 10 u 11 segundos, según donde se tomara el tiempo. Pasaron por última vez ante el control antes de finalizar y Rodi ganaba allí por un segundo. Pero faltaba todavía recorrer toda una vuelta y ambos sabían que la carrera se definía en la línea. Para colmo, al recorrer la primera parte del circuito, el Falcon ganaba casi 5 segundos favorecido por el viento. Pero al volver en sentido contrario por la ruta 226, por la otra recta paralela a la anterior, el Chevy emparejaba la situación y la definición solo podía estar en la última curva. Y así fue
Marinkovic frenó lo más cerca posible y entraba un poquitito más ligero que lo aconsejable. El auto se ponía de costado, tocaba la tierra y la gente contenía la respiración porque se le escapaba la carrera de la mano y cuando lo quiso enderezar, pisando a fondo, la cola pegó el latigazo y completaba el trompo. Nassif llegaba mientras tanto a la curva, veía todo, doblaba tranquilito y llegó a metros de Roddy, pero ganando la carrera. Con toda la experiencia del que sabe y cosechando un triunfo, que es verdadero premio a quien sabe utilizar el auto como corresponde. El Falcon no está ahora para ganar en la lucha franca en circuitos de este tipo, pero sí para saber ser aprovechado como en Olavarría. Lo hizo el puntero del campeonato. Victoria que podía ser decisiva para los cómputos de aquel 1973. Porque luego vendrían algunas carreras de montaña y allí Nassif y los Ford emparejaban la ventaja que le llevaban los dos con velocidad pura. Stefano se anotaba una carrera clave en un circuito que era para los hermanos Suárez y volvía a mirar las cosas con un poquito más de tranquilidad, que resulta fundamental a esta altura del año. Junto a la serie de elementos deportivos que hicieron de Olavarría una carrera muy interesante, el TC no dejó de mostrar, sin embargo, otra de sus insólitas contradicciones. Y no fue el domingo, sino el día anterior, cuando en una insólita reunión con los pilotos, el comisario deportivo, de acuerdo a lo decidido por la CADAD, prohibió que se practicara en carrera la chupada o succión aerodinámica por cuanto se consideraba peligrosa. La medida provocó el lógico desconcierto seguido de una casi resignada burla, pero lo cierto es que los coches debían mantener entre sí textualmente 10, 12 o 15 metros de distancia para evitar ser eliminados por considerar que viajaban chupados. Aquella increíble prohibición que no figura en ningún reglamento deportivo porque desde que existen carreras hay succión aerodinámica, que es un recurso conductivo como cualquier otro, emana directamente de la CADAD y es lo que la hace digna de atención, por lo absurdo de su aplicación. Es que el riesgo de dos coches que viajan chupados nace en los aberrantes circuitos que se utilizan habitualmente en el turismo carretera y que son la verdadera causa de las riesgosas situaciones de seguridad, decían el periodismo en aquel momento. Pero aquel TC tan lleno de paradojas no puede asombrar a nadie. ¿Y si la semana que viene se les dice a los pilotos que corran despacio o que frenen obligatoriamente a los 500 metros? La idea no será más ridícula que esta que surgió en Olavarría. Y esto era increíble. Recordamos ahora el resultado de la primera serie, 6 vueltas, 104 kilómetros, 700 metros. Ganaba Marinkovic en 32 minutos 19 segundos a 194 kilómetros, 338 metros a la hora. Segundo Cupeiro, tercero Traverso, cuarto Pontoriero, quinto Iglesias, sexto Stefano, séptimo Espinosa, puesto 8 para Giustosi, noveno Iglesias, décimo para Federico Urruti de Olavarría con Torino. En el puesto 17 Oreste Argaña con Chevrolet también de Olavarría. En el puesto 20 Eugenio Calí con Ford, también de Olavarría. No largaba Heriberto Messineo. El récord de vuelta de la serie para Jorge Cupeiro en la segunda vuelta en 5 minutos 17 segundos 40 centésimas a un promedio de 197 kilómetros 900 metros a la hora. La segunda serie decía que el ganador eran los hermanos Suárez, segundo Marinkovic, tercero Gradasi, cuarto Lepiani, quinto Moura, sexto Moro, séptimo Saint-Germain, octavo Pacioli, noveno Sainz, en el puesto 10 Héctor Francia de Olavarría con Torino. No largaba Federico Colombo. El récord de vuelta de la segunda serie, en la segunda vuelta en 5 minutos 20 segundos a un promedio de 196 kilómetros 312 metros para los hermanos Suárez. La prueba final a 14 vueltas, 244 kilómetros 300 metros. Ganaba Nassif Stefano con Ford en 1 hora 17 minutos. A un promedio de 190 kilómetros, 1 metro a la hora. Segundo Marinkovic, tercero Difonso, cuarto Lepiani, quinto Faraoni, sexto Marinkovic, séptimo Iglesias, octavo Bravi, noveno Dana, décimo lugar para Giustosi, 11 Sainz, 12 Martínez Boero, 13 Santonosito, 14 Politano, 15 Palazzo, 16 Volpicina, 17 Gil Vicela. En el puesto 18 Federico Urruti con Torino de Olavarría. No clasificaba Héctor Francia con Torino y Oreste Argaña con Chevrolet. El récord de vuelta para Marinkovic en la segunda vuelta, 5 minutos 18 segundos a un promedio de 197 kilómetros 175 metros a la hora.
17ª Vuelta de Olavarría, 19 de agosto de 1973.